Nuevo vídeo, nuevo combate. Willow of Good contra Frodo Bolsón, Aragorn contra Matt Mardigan, Ron Howard contra Peter Jackson. El buen cine de aventuras y fantasía viene en frasco pequeño. Si te dijera que un grupo de aventureros debe llevar un MacGuffin a un sitio para que el bien triunfe, es posible que me dijeras que necesitas tirar los dados para saber si lo consiguen. Round 1. Fight! En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Willow en la Tierra del Encanto en Latinoamérica. Punto para España esta vez. Con guión de Bob Tallman basada en una historia de George Lucas. La narrativa nos introduce en un mundo de fantasía de espada y brujería donde una profecía anuncia el nacimiento de una niña que será capaz de poner fin al reinado de la malvada reina Matt Morda. La recién nacida acaba abandonada a su suerte y es encontrada por un granjero Nelwyn, una especie de humanos de baja estatura que se ven la necesidad de llevarla en compañía del primer Daikini que encuentren, otra especie de humanos de medida estándar, ya que los esbirros de la reina malvada la están buscando. El argumento nos lleva al cine típico de aventuras de fantasía medieval y que desarrolla con solvencia un mundo y situaciones totalmente disfrutables. Sus mejores golpes son una historia quizás previsible pero que sabe engancharte desde el principio, una sucesión de acontecimientos correctos durante todo el metraje sin llegar a sorprender pero acertados, y unos personajes con personalidad y presencia inolvidables hasta cogerles cariño. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, con guión de Philippa Boyens, Peter Jackson y Frank Walsh, y que se basa en la famosa trilogía de libros de Tolkien. Por favor, ponte en pie, yo lo he hecho al nombrarlo. El relato nos propone el escenario de la Tierra Media, un territorio de leyenda y fantasía donde un hobbit se ve envuelto en una situación similar a su contrincante, donde la niña de Willow aquí es el anillo único, Willow es Frodo y donde la aventura irá más allá de Hobbiton, la aldea de Frodo, para ir al Monte del Destino para destruir la amenaza que supone el anillo, con unos personajes y situaciones que son leyenda dentro del mundo de la literatura, la cultura popular y el cine y que no necesitan más presentación. Sus mejores golpes son una historia más seria, profunda, épica y atemporal sobre la lucha del bien y el mal con múltiples capas de interpretación, una adaptación al cine, quizás no exacta pero perfecta para el formato, y unos personajes legendarios que influyeron de manera total al mundo del rol y la literatura en todas sus vertientes. Ambos contendientes tienen sus fortalezas. Por un lado tenemos a Willow, una versión resumida, escondida y más infantil del Señor de los Anillos, pero que se disfruta como buena película familiar de aventuras fantásticas. No hay que pararse mucho a ver las influencias de la película y que, hasta que se estrenó su contrincante, podíamos decir que era la obra de cine que más se acercaba al trabajo de Tolkien, si no contamos su versión animada de Ralph Bakshi y la saga original de Star Wars de George Lucas. Por otro lado, tenemos una historia más completa, madura, épica y casi perfecta de la obra de Tolkien, teniendo en cuenta el cambio de formato a cine, pero que golpea con muchísima fuerza a su contrincante. El asalto lo gana sin excusas El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. Ider Grinenberg Cleide. Soy una mujer joven y hermosa. Concéntrate, Willow. Ider Grinenberg Cleide. Round 2. Fight! El reparto en Willow se puede considerar un equipo de lucha dispar pero ganador, donde se puede destacar el trabajo de Warwick Davis como Willow, una interpretación capaz de golpear a su contrincante sin que pueda bloquear. Un personaje al que le coges cariño enseguida y sin plantearte siquiera nada negativo. Los golpes siguen con Val Kilmer, que golpea varias veces y haciéndose con la iniciativa del combate, con el que considero uno de sus mejores papeles tanto en interpretación como carisma del personaje. Realmente parece que disfruta con el personaje, con una química entre Willow y Matt Mardigan que acompañan los golpes. Si es que hasta el nombre del personaje mola, Matt Mardigan. El resto del elenco como Jan Marsh, interpretando al antagonista de Willow como la reina Matt Morda, Joanne Whalley como Sorja, la hija renegada de la reina Matt Morda, en la que hay que destacar su interpretación, golpean sin piedad. Mención especial a los dos personajes menudos, Rul y Franjan, que golpean de forma inesperada por sus apariciones cómicas entrañables. El reparto de la Comunidad del Anillo entra en el ring como un equipo bien entrenado y seguros de sí mismo, y la respuesta a los golpes no se hace esperar. El principal protagonista, Frodo Bolsón, interpretado por Elijah Wood, golpea al primero por importancia de rol e interpretación.
Es tal la conexión de este personaje con el actor que es prácticamente imposible desvincularlos, pero no es el único. Toda la comunidad del anillo y sus villanos golpean de tal manera que aturden y hacen besar la lona a su contrincante. Gandalf, interpretado por un fabuloso Ian McKellen, Viggo Mortensen como Aragorn, John Rhys-Davies como Gimli, Boromir, interpretado por un genial Sean Penn, Sam, Pippin, Merry, Legolas, Saruman. No puedo nombrar todos los actores que interpretan estos personajes porque se haría eterno, pero es injusto ya que todos y cada uno de ellos golpean sin tregua. Hay que reconocer que el combate es desigual, y aunque Willow tiene un elenco muy preparado para el combate, no es rival suficiente para la comunidad del anillo, que le supera tanto en número como en calidad, tanto en personajes como interpretaciones. Es por ello que los jueces dan ganadora del asalto a El Señor de los Anillos, la comunidad del anillo. Entre todos mis parientes, tú eras el único bolsón que manifestó autenticidad. Bilbo, ¿has pasado por la taberna? No. Bueno, sí, pero no, eso no es lo que importa. Round 3. Fight! Entran en el ring los compositores de ambas películas, por un lado James Horner, el aniquilador, por otro Howard Shore, el humillador, ambos muy preparados para el combate y que quizás será el asalto más reñido de todo el combate. Horner se acerca a su oponente, que alza los puños en posición de guardia. Horner busca el momento y consigue golpear a Shore por una melodía muy por encima de la media y capaz de derrotar a la comunidad del anillo. Horner consigue auditivamente acompañar las aventuras de Willow y sus compañeros accidentales de viaje. Por momentos piensas que no se podía hacer mejor. Una música perfecta para una ambientación e historia casi perfecta. Golpea fuerte y de manera concisa. Los efectos sonoros acompañan los últimos golpes, siendo estos correctos y sin puntos débiles. Howard Shore ha recibido bien, pero el tigre es más peligroso cuando está herido, y se acerca a su contrincante para devolver los golpes. Shore golpea por una banda sonora que se podría considerar perfecta. Melodía, ambientación de fondo musical y momentos épicos sin fallos en ejecución comportan una suma de factores que llevan a un resultado musical inmejorable y que golpean fulminantemente a su oponente, que lo tira al suelo. Este último se recupera como puede, pero le siguen los golpes de los efectos sonoros, mucho más directos y efectivos que los de Willow, y que consiguen una buena tanda de puñetazos y patadas que le hacen volver a caer a la lona. El referee invita a que se pare por un momento el combate para cerciorarse de que la banda sonora de Willow está bien. Al comprobar que sigue consciente, la campana del fin de asalto suena, dando como ganador del mismo a la comunidad del anillo. Vamos, Bardigan. Tenemos que liberar a Elora Danan. Sí. Estupendo. Vamos. Round 4. Fight! Es el momento de que el diseño de producción de Willow intente darle la vuelta al combate, y la verdad es que tiene posibilidades de ganar el asalto, con una fotografía, vestuario y diseño de escenarios y personajes más que decentes, con una ambientación ocurrente y que encaja totalmente en el mundo de fantasía que propone el film. Todo este talento artístico se traduce en diversos golpes dirigidos con acierto a puntos claves de su contrincante. Y es que la ambientación de Willow me parece completa, sin debilidades artísticas palpables. Quizás el momento de stop motion del ataque del monstruo de 2 cabezas podría debilitar algún golpe, pero lo compensa con esos perros jabalí amenazantes que, al ser efectos prácticos muy bien ejecutados, no debilitan para nada el ataque. Que, por cierto, si alguien pensaba que las varitas mágicas con forma de rama de árbol era cosa de Harry Potter, que se vaya olvidando. Willow defiende muy bien el asalto. El diseño de producción de la comunidad del anillo no se esperaba tal grado de violencia en el asalto, y le hace un gesto de aprobación competitiva a su oponente mientras se reincorpora y palpa sus extremidades para calentar los músculos. Momentos después de hacerlo, golpea sin aviso con esa ambientación, fotografía y vestuario que lanza a su contrincante al otro extremo del ring y cae en la lona. Y es que no se podría imaginar que la Tierra Media de Tolkien se viera plasmada de la manera que lo hace la comunidad del anillo, unos efectos visuales digitales tan homogéneos con los efectos prácticos que es difícil encontrar fallos, aunque si los buscas, los encuentras. Sería la contrapartida digital a la escena del stop motion de Willow, pero en menor medida, y es que toda la saga del Señor de los Anillos, en cuanto a dirección artística, están por encima de cualquier rival. El asalto lo gana la comunidad del anillo. Os hace falta gente inteligente para este tipo de misión. Cometido. Cosa. Pues eso te excluye, Pip. Round 5. Fight! Asalto épico como pocos. Ron Howard y Peter Jackson son 2 pesos pesados.
Los dos están preparados para derribar al otro. Se saludan y empiezan el baile precursor a los golpes. Howard se avanza y golpea a Jackson. Jackson se pregunta cómo ha sido posible, y es que Ron Howard tiene entrenamiento suficiente como para considerarle peligroso. Su dirección es sobradamente conocida por su calidad. Howard es capaz de transportarte a un mundo fantástico con suficiente épica y fluidez en el que incluso apostaría que su contrincante hace homenaje. Y es que la ambientación que consigue Howard en Willow es de las mejores del género, con planos y tomas muy parecidas a las que Jackson filmó más de 10 años después. Jackson está ensangrentado, pero era lo esperado. Jackson se acerca a Howard y asesta un combo de golpes que Howard recibe sin preaviso. El trabajo de Jackson se podría calificar de enfermizo, una obsesión por el traslado visual de la visión de Tolkien al cine que le valió el éxito instantáneo en taquilla y crítica. No olvidemos que la cinta obtuvo 13 nominaciones a los Oscars, de los cuales se llevó 4. La fotografía, composición y plasmación artística de la Tierra Media y sus habitantes, me atrevería a decir que es imposible de haberlo hecho mejor. Cada plano, cada toma, cada escena está filmada con tal mimo que Jackson vuelve a golpear con fuerza. Y es que aquí no hay juez que esté en desacuerdo. Asalto para la Comunidad del Anillo sin discusiones. Mardigan. ¿Qué diablos pasó en la tienda? Pues que te pusiste a recitar poemas. ¿Poemas? Sí, te quiero, Sorsha. Te adoro, mi Sorsha. Por poco nos mata. La escena Hadouken de Willow sería para mí la secuencia en la que Willow y Mardigan llegan al castillo de Tiraslin y se ven envueltos en un enfrentamiento múltiple con el monstruo escupefuego bicéfalo y las tropas de Kael y Sorsha, donde acción, humor y efectos especiales prácticos y digitales se dan la mano para preparar el golpe especial. Durante toda la secuencia podemos disfrutar de combates, tensión e incluso romance con giro argumental de personaje de villano a heroína que toda película de cine de aventuras debe tener. Quizás ese stop motion debilita el posible golpe, pero es un gran momento Hadouken. Recordar que Willow fue nominada a 2 premios Oscar por los efectos especiales y sonoros, y que siempre se ha alabado la cinta, especialmente en la ambientación y efectos especiales. La escena Hadouken de la Comunidad del Anillo es sin duda la del paso por Moria y más concretamente la del enfrentamiento con el Balrog, donde no solo se nos muestra la primera escena dramática del film con la supuesta muerte de Gandalf, sino que en pocos minutos se pronuncian 2 de las frases más emblemáticas de esta obra. ¡No puedes pasar! ¡Corred, insensatos! Y es que, después de tener un enfrentamiento con todo un ejército de trasgos y un troll de las cavernas espectacular y frenética, la trama nos propone que la aventura es más peligrosa de lo que pensamos, y tan solo han empezado el viaje. Una secuencia de acción, tensión y dramatismo para el recuerdo. El Hadouken lo recibe Willow. ¿Estás asustado? Sí. No lo suficiente. Sé quién te persigue. El combate empieza a verse injusto, y es que Willow, una propuesta muy acertada en el género de fantasía, es un contendiente que, en su momento, podía erigirse como campeona ante cualquier film con el que se hubiera enfrentado dentro del género, pero la irrupción del Señor de los Anillos de Peter Jackson tiene varias ventajas que la hacen un combatiente imponente. De estas ventajas, quizás de las más importantes sería la del argumento. Cualquier historia de fantasía se verá eclipsada por la gran obra de Tolkien, y si se traslada con acierto, aunque sea tomándose algunas licencias como cambios de personajes, desapariciones de algunos o incluso muertes inexistentes en los libros, no hay guión que pueda compararse a este relato excelente. La segunda ventaja que tiene El Señor de los Anillos hacia Willow es la del apartado técnico, una fotografía y efectos especiales con ayuda digital y artilugios de los que no se disponía en 1988. Willow es una película que incluso a día de hoy puedes disfrutar y, si le perdonas algunas taras técnicas como la del stop motion, es una cinta muy disfrutable, y por eso mismo hay que elogiar el trabajo de Willow, donde ha podido enfrentarse y dar batalla a nada más y nada menos que a la Comunidad del Anillo. Muy pocas películas se pueden enfrentar a la saga de Peter Jackson y defenderse como lo ha hecho Willow. La Comunidad del Anillo se erige como la campeona del combate. Somos magos muy poderosos. Dadnos a la niña u os destruiremos. No son pocas las influencias que Tolkien ha hecho en la cultura popular, desde cimentar el género de fantasía hasta la creación de la propia Willow, donde se podría decir que es un acercamiento a su obra sin pagar derechos.
Incluso la saga Star Wars de George Lucas es una traslación de la historia del Señor de los Anillos al mundo de la space opera. Juegos de rol, de videojuegos, cine e incluso filosofía y visión de la guerra son tan solo unos pocos ejemplos de lo que este brillante escritor británico fue capaz de inducir, sobre todo en el mundo del rol y los videojuegos, que iniciaron su andadura a mediados de los años 70, donde juegos de rol tan famosos como Dungeons & Dragons, Hero Quest, Warhammer Quest, Destiny, por nombrar solo los más conocidos, han teñido a la cultura popular de los años 80, década donde se consolidó este submundo del rol y en el que justamente también se imponía el mundo del videojuego, haciendo de estos dos mundos de ocio una pareja perfecta para el que en aquella época se nos consideraba frikis y ahora se nos considera lo normal. Juegos como Ultima, Gauntlet, Dragon's Lair, Golden Axe, The Elder Scrolls y muchos más que me dejo para no alargar demasiado son tan solo una muestra de lo que las obras de Tolkien del Hobbit y El Señor de los Anillos fueron capaces de hacer hace más de 85 años y que son todavía vigentes. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque debo llevar un objeto valiosísimo para la humanidad y debo enfrentarme a monstruos con la ayuda de unos compañeros. Bueno, en realidad debo afrontar una fiesta de cumpleaños familiar y soy el encargado de llevar las cervezas, pero la épica es la misma. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Y después de eso, el camino es aún mejor. Una infecta y apestada ciénaga cuyo final la vista no logra alcanzar. Esa es nuestra ruta.